Sí, pero el antisemitismo en redes sociales no es espontáneo. Detrás de eso hay unas organizaciones brutales financiándolo. Yo creo que ese realmente es el método más efectivo para descubrir a una persona antisemita. Sí, definitivamente la política y el antisemitismo están estrictamente ligados y yo creo que lo peor está por venir. Me pasó una vez algo terrible por usar kippah en la calle. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Estamos acá con nuestro amigo Juan Alberto Teitelbaum. Vamos a hablar de antisemitismo en las redes sociales. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Rap, ¿cómo estás? Muchas gracias por traerme a tu canal de YouTube y un saludo a todas las personas que están viendo acá tu contenido. Gracias. Primero quería empezar preguntándote el tema del antisemitismo ahora en las redes sociales. ¿Cómo lo ves con respecto a estos últimos años, este gobierno? Si empeoró, si había siempre el mismo antisemitismo antes de este gobierno incluso, y cómo ves la proyección a futuro. Yo creo que sin duda el antisemitismo en este gobierno empeoró porque antes del 7 de octubre, Colombia es un país que estaba muy alejado no solo de la realidad en Israel, sino también del conocimiento en general sobre el judaísmo. El presidente Gustavo Petro puso sobre el debate público, puso en espacios legislativos, puso en mesas de construcción de política pública, en redes sociales, por supuesto, en todas partes, el tema, pero desde una perspectiva mucho más violenta, no hablando sobre las fortalezas individuales, sino las supuestas debilidades o errores del adversario. Entonces mucha gente que antes ni siquiera sabía la diferencia entre un musulmán y un judío, después del 7 de octubre y después de lo que ha hecho Gustavo Petro, ahora cree que conoce perfectamente lo que el judaísmo es y lo que una persona judía es, que yo creo que es el principal canal de fomentación de antisemitismo en las redes sociales y es la homogeneización artificial de lo que los judíos se supone que son, refuerza mucho el discurso antisemita. Entonces, por supuesto que este gobierno empeoró la situación. ¿Y a futuro cómo ves la situación? Acaba de ganar Abelardo de la Espriella. Él ha mostrado una posición pro-Israel, ha estado muy cercano con la comunidad judía de Colombia, pero Rap, yo creo que ya hemos visto también en la historia cómo políticas que procuran cuidar y proteger a los judíos, lo que hace es esconder el odio y que el antisemitismo tenga que exacerbarse en silencio para las personas que son antijudías. Entonces creo que no se puede estar seguro que un gobierno pro-Israel, un gobierno cercano a la comunidad judía de Colombia realmente vaya a disminuir las expresiones de antisemitismo en la calle, en los eventos, en las redes sociales, sino que a veces puede incluso empeorarlo. Theodor Herzl justamente hablaba de eso en su libro de el Estado judío. Decía cómo en Europa las políticas procuraban proteger a las comunidades judías, pero estas normas y estas leyes lo que hacían era empeorar el odio hacia las comunidades judías. Te hago dos preguntas. Vos que andás con kipá en la calle, ¿dónde sentís más el antisemitismo? ¿En la vida real o en las redes? Esa es la primera. Y la segunda, ya que estás mencionando este problema, ¿hay alguna solución? Uy, la segunda pregunta me parece muy difícil. Empecemos por la primera. Sí, sí, bueno, yo uso kippah todo el tiempo en la calle y también tzitzit y los llevo afuera. Sí he notado que la gente ahora es más consciente de lo que tener kippah y tener tzitzit significa y por supuesto mezclan la geopolítica con el tema religioso. Por supuesto que hay antisemitismo en las calles. Hace 2 meses iba caminando con mi mamá cerca de un restaurante kosher y un señor que pasaba en dirección contraria a nosotros me vio con kippah y con tzitzit y escupió en el piso al lado mío. Entonces mi mamá y yo nos giramos y nos quedamos viéndolo como pues no podíamos creer lo que nos acababa de pasar. Entonces creo que sí hay antisemitismo en la calle, pero sin duda es peor en las redes sociales. De lejos, 10.000% peor en las redes sociales porque las redes sociales además cambiaron totalmente en cuestión de 10 años. Antes las redes sociales eran una herramienta de comunicación, una plataforma digital multimedial donde las personas entraban a hacer cosas como una herramienta. Ahora las redes sociales son espacios, son lugares, son un modelado digital del mundo no virtual. Entonces las personas ya no en las redes sociales solamente hacen, sino que son o la entran a ser en las redes sociales. Y además el anonimato o la virtualidad o estar remoto le permite y le da a la gente como
comodidad para expresar mensajes terribles que por supuesto en la calle o en un evento público o en una reunión social no se atreven. Siempre las redes sociales fomentan, por ejemplo, un bullying mucho peor, un acoso mucho peor, o por supuesto el antisemitismo también se ve influenciado por esa herramienta de las redes sociales. Entonces yo creo que es peor en las redes sociales, y además porque Meta, que son las principales redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp, tiene políticas de contenido muy estrictas para perseguir ese contenido antisemita, y son, por ejemplo, a través de la denuncia de lenguaje o símbolos que incitan al odio, acoso o bullying, etcétera. El problema es que se está desarrollando, sobre todo en la generación Z y en los millennials, algo que yo llamo la metaironía. La metaironía es saltarse las políticas de control de contenido que tiene Meta a través de mensajes irónicos, pero que claramente evocan antisemitismo. Hace mucho fue muy famoso este emoji del juguito en inglés que es juice, de jugo, y juice pues es judíos en plural, se utiliza demasiado. También emojis que pues hacen referencia a actos terribles durante la Shoah, que una persona dentro del contexto judío entiende perfectamente el mensaje de odio que hay detrás. La ingeniería buscan la forma inteligentemente para poder decir barbaridades legalmente. Sí, para el orquestador de la Shoah, que no se puede decir el nombre justamente por YouTube, utilizan la expresión el pintor austriaco. Sí, y así se saltan todas las políticas de contenido que hay. Entonces realmente Meta a veces le hace falta tener como una búsqueda y una persecución, digamos, en términos de control de contenido mucho más exhaustiva y mucho más detallada, porque se están pasando por alto toda esta metaironía. Entonces las redes sociales creo que han empeorado. Vos me estás respondiendo entonces la segunda pregunta también: cómo detenerlo, cómo hacer que aminore la cantidad de antisemitismo por redes, y me estás diciendo tal vez los controles, hacerlo de una forma más inteligente. Sí, pero yo creo que hay que hacer hay una dicotomía lamentable entre expresar el antisemitismo y minimizar el antisemitismo, porque ya lo hemos visto a lo largo de toda la historia. Puede haber todas las políticas de contenido de Meta que se nos ocurran para controlar ese lenguaje y esas expresiones de antisemitismo, pero la pregunta es, ¿realmente eso disminuye el antisemitismo que hay, digamos, en el corazón o en la mente de las personas? Seguramente no. Seguramente va a empeorar, porque aparte de sentir lo que sienten, no tienen una forma de expresarlo porque sienten que se les persigue, cosa que yo creo que es absolutamente lo correcto. Pero para reducir ese antisemitismo en redes sociales hay opciones, pero más bien la pregunta es, ¿cómo hacemos para contrarrestar el antisemitismo y el antijudaísmo y antisionismo que hay en la sociedad moderna, que cada vez está exacerbándose todavía más y peor? Bueno, creo que ya que me estás preguntando, ¿no? Ya que estás preguntando o dejando la pregunta abierta. Contrapregunta te hago, Raf. No hay nada más judío que eso. Creo que también un poquito la gente teme lo que no conoce, y los judíos por tanto persecución, siempre le fue mejor al que no llamaba la atención, al que no se mostraba, y estamos quizás un poquito escondidos nosotros, y la gente no sabe lo que es el judaísmo. No, como interesante que dijiste antes, que yo lo vi mucho, y creo que es acá más que en Argentina, que la gente no sabe muy bien la diferencia entre un musulmán y un judío. No saben la diferencia. Sí, yo, perdón que te interrumpa, yo siempre cuento esto. En la entrada de mi trabajo, el celador, la persona que está ahí, el shomer, me dice Salam Aleikum siempre que me ve. Y lo hace con la intención. Con todo el amor y con todo el cariño del mundo, pero no tiene ni idea realmente cómo. No es un tema que le compete. Sí, yo a veces le respondo Aleikum Salam. Sí. Voy a hacer lo mismo, yo creo. Sí, entonces no saben la diferencia, no nos conocen, y a veces quizás también es como una excusa, voy a poner, ¿no? Que odian también lo que no conocen, y odian porque no saben cómo viven los árabes en Israel, y odian porque no conocen la situación, cuál es la situación real que hay con Israel, Gaza y demás. Sí. Entonces, tal vez yo desde mi punto de vista, una forma de combatir también es un poquito asbará. Y si querés contar, vos creo que tenés un poco de experiencia en eso también. Sí. La asbará, para las personas que nos están viendo y no conocen el término, es como grosso modo dar contexto real e instruir a las personas sobre historia del judaísmo, sobre la historia de Israel, que se llamaba el Reino de Israel en el 900 antes de Cristo, bueno, Reino de Judea, explicar la situación que está pasando realmente en Gaza, en Cisjordania, en Samaria y Judea, en los altos del Golán. Es como contarle a la gente y batallar con toda esta desinformación brutal que hay
en las redes sociales en general, que no es espontánea además, porque está fuertemente patrocinada y relacionada con otras entidades y con otros organismos a nivel mundial, que pues les incomoda que los judíos tengamos un derecho a un Estado, que les incomoda que el pueblo bíblico esté en la tierra bíblica. Entonces detrás de eso hay toda una organización brutal, desinformando a la gente. Entonces Hasbara es hacer exactamente lo contrario y llevar la verdad de lo que el judaísmo y el Estado de Israel es. Es interesante que la desinformación llega con los mismos nombres, ¿no? Sí. Si hablamos de Cisjordania o si hablamos de Judea y Samaria, no es lo mismo. No es lo mismo. Y cada uno tiene una connotación, no sé si... Claro, sí, es que cuando uno habla del conflicto, cualquier término que emplea inmediatamente refleja la postura que uno está, si está a favor de Israel o si tiene este discurso de moderno, occidental, el palestinismo, le digo yo, que realmente tomó fuerza y orgullo patrio desde que la izquierda se apoderó de ese discurso. Y perdón que lo ponga en términos políticos, que no es la idea, porque el antisemitismo va mucho más allá que simplemente la política de turno, pero pues claramente si uno habla de antisemitismo, finalmente termina llegando también a temas políticos, porque tenemos adversarios pues dentro de cargos de elección popular o públicos que claramente son antisemitas y lo reflejan todo el tiempo. Yo personalmente pienso que la religión y la política es como separado, deberíamos separarlo. De hecho, yo, los que son seguidores del canal ven que no hablo mucho de política, trato de no meterme en política, por más que tengo una postura, pero no digo cuál es mi postura. Quizás se evidencia por mis pensamientos, no sé, pero yo no hablo de mi postura política. Sí. Pero sí te iba a hacer esa pregunta, porque creo que hoy no toda la izquierda, pero yo sí te iba a preguntar con respecto al antisemitismo y esto de que, yo no sé, no sé si es así, si es real, pero he visto marchas de personas. Esta semana hubo una marcha de unos cristianos que creo que mayormente votan a la derecha y había banderas de Israel, la misma cantidad que banderas de Colombia. Sí. Y uno ve una marcha de personas de izquierda que, de nuevo, uno respeta todas las creencias y... Sí, que está bien. En la diferencia ideológica se construyen las democracias. Si todos pensáramos igual, pues seríamos como en Corea del Norte y no creo que sea un modelo político a seguir. Claro, pero, Sí. pero en esas marchas de izquierda ves bandera de Palestina. Entonces la pregunta es, ¿qué vos ves? Si ves alguna relación acá en Colombia, la izquierda, o llamémosla izquierda woke, no sé cómo ponerle, con la ideología más pro-Palestina y la derecha con la ideología, porque también hay una extrema derecha que no va a estar a favor de los judíos, pero sí. Vamos a decir, en normal, acá en Colombia, ¿cómo ves el panorama vos? Yo creo que aquí en Colombia, como lo mencioné, lo acabo de decir, definitivamente el antisemitismo no es espontáneo. Si Gustavo Petro nunca hubiera sido tan insistente con este discurso antisionista, pues seguramente los 10 millones de votos que sacó Iván Cepeda, menos de la mitad sabrían siquiera lo que está pasando allá en el conflicto. Esto es un tema también mucho del caudillo, aunque la izquierda se queja de esas grandes imágenes de salvadores, realmente ellos sí representan caudillos que dan una línea ideológica a sus votantes. Definitivamente la izquierda, pues, además también está pasando algo, y es que yo siento que la geopolítica se nos está volviendo la política también nacional, o sea, ahora los partidos son transnacionales, ahora la gente está perfectamente enterada de lo que está pasando en Argentina, en Chile, en Perú, ahora con Fujimori. Yo tengo excelentes amigos que son de las Fuerzas del Cielo, del grupo de jóvenes de Javier Milei. Con ellos viajamos a conocer a juventudes de Víctor Orbán en Budapest, conocimos juventudes de Giorgia Meloni en Italia, así como la izquierda se está alineando ideológicamente a nivel mundial, también operativamente, y en la derecha pues también la gente lo está empezando a hacer. Entonces definitivamente la izquierda es pro-Palestina, es antisionista y 99% de los antisionistas son antisemitas, y perdón que lo diga casi como tan fuertemente, pero no creo que uno pueda diferenciar uno del otro. Me parece que es una posición muy cómoda para ellos de decir, no, yo no tengo nada contra los judíos, pero no creo que tengan derecho a un Estado. Me parece que esa distinción realmente... Sí, es como decir el pintor austríaco, para no decir el otro nombre. Es como, sí, yo no soy antisemita, sí, yo soy antisionista. Uno no puede decir, no, yo no tengo nada contra los colombianos
colombianos, pero Colombia es de lo peor que hay, son unas, mejor dicho, hacen y deshacen. Hay muchas palabras que no puedo decir justamente por YouTube, pero realmente es una distinción que para mí no tiene mucho sentido. Entonces definitivamente la izquierda está más orientada hacia el pro-palestinismo, también porque pues se están alineando ideológicamente a nivel mundial, como lo mencionaba. Yo veo gente de izquierda aquí en Colombia, por ejemplo, que les gusta mucho Gustavo Petro, y asimismo también les gusta mucho la campaña de Zoran Mamdani, este musulmán nacionalizado que ahora es alcalde de Nueva York, y sus políticas antisemitas. No fue a la marcha pro Israel que se hace todos los años en Nueva York. Primera vez en la historia que un alcalde neoyorquino no va, y me parece que es un mensaje muy fuerte, además sabiendo la comunidad judía que hay en Nueva York. Yo pregunto a Nueva York, después del 11 de septiembre, que el alcalde de Nueva York, o sea, yo pensé que iba a ir. Yo perdía la apuesta. Si me preguntaba, yo te decía, no, va a ir, claro, va a ir. Va a ir. También es un acto de reconciliación, es una carga simbólica brutal. No va a ir. No creo que la izquierda ya le avergüence nada con respecto en lo que al conflicto concierne. Entonces, mirando un poco el continente, el otro día Milei, en una conferencia, en una charla, él dijo que cuando él asumió había un país de azul y el resto era rojo. Y hoy es casi que al revés. Hoy hay 3, 4 de rojos y ¿no? Por lo menos en América. Sí, ya recién Cast, Keiko, Noboa en Ecuador, Milei Argentina, ahora Abelardo de la Espriella en Colombia. Estamos en ese tránsito en Venezuela de recuperación de la democracia. El hijo de Jair Bolsonaro, también precandidato, está sonando duro para las elecciones para quitar a Lula da Silva, también miembro del Foro de Sao Paulo, y una locura. Sí, se está volviendo más azul Latinoamérica. Vos, a nivel de Colombia, ¿no? ¿Ves que la gente... Porque las elecciones lo que yo vi es que mitad y mitad. Sí. ¿Vos cómo lo ves a nivel en la calle? Yo creo que estamos, pues sí, la mitad es roja, digamos, en los términos cromáticos que tú utilizaste, y la otra mitad es azul. Y yo creo que además es un porcentaje muy pequeñito de diferencia, ¿no? Pues de hecho fue la votación de Abelardo de la Espriella, y fue un porcentaje muy pequeño también con el que ganó Gustavo Petro hace 4 años frente a la votación de Rodolfo Hernández. Y yo lo veo en la calle también, en las familias, en los grupos de amigos, incluso al interior de las mismas comunidades. También uno ve que hay unos a favor y unos en contra. Y yo creo que y esa es una respuesta muy rara que te voy a dar, pero yo creo que está bien. Me parece mejor que estemos con un margen de diferencia unos y otros tan poquito, porque siento que sabemos que el otro, aunque piense diferente, también es un número muy representativo dentro del país, y las mayorías no son ni justas ni sabias, solo son mayorías. Pues Auschwitz y Birkenau lo votaron las mayorías, lo aprobaron. Entonces creo que una mayoría aplastante nunca es la mejor opción. Del todo sano, sí. Curioso, prefiero que ganemos siempre cada 4 años por un porcentaje pequeño, para saber que hay otros que piensan diferente a nosotros, igualmente fuertes electoralmente. Y quizás eso obligue a los gobiernos a portarse mejor, porque saben que imagínate, si pifian, se van. Imagínate, además creo que una rama ejecutiva, o sea, un poder ejecutivo, un presidente, cuando tiene las mayorías plenas en el Congreso, las bancadas, creo que pues sí, lo que acabo de mencionar, no es saludable para una democracia, esa gran mayoría aplastante, se le dice normalmente, ¿no? No había pensado lo que estás diciendo. Sí. Interesante, muy interesante. Sí, no. Sí, yo creo que el que piensa diferente a uno, pues solo piensa diferente a uno. Cambio el tema, muy interesante la respuesta que me acabas de dar, no lo había pensado, pero te cambio el tema un minuto. Estábamos conversando antes fuera de cámara. Sí. Estábamos conversando y me contaste que vos hacías Asbará y dejaste de hacer tan fuertemente, por lo menos. Sí, como públicamente. Tan públicamente. Sí. Porque yo estoy seguro que vos en ciertos grupos te manejás, lo veo, ¿está bien? Por eso te contacté. Sí, y de hecho me invitan a entrevistas, a debates así de jóvenes, cosas de millennials, y yo cada oportunidad que tengo doy un dato, digo algo, hago a veces la sátira funciona mucho para hacer Asbará, decirle a la gente... Por ejemplo, en un debate decía una muchacha con la que me invitaron, no, es que en la Feria del Libro le abrieron la oportunidad a stands de Palestina y con el Corán, y yo le decía, y ojalá no se haga muy famoso el Corán, porque si el Corán se estandariza en Colombia, tú ya no tienes derecho a ir a la Feria del Libro por ser mujer, porque una mujer en un país del musulmán radical, depende si es chiita o sunita, pues ya pierde muchos derechos, como por ejemplo el acceso a librerías, acceso a la educación y todo
todo eso también contrarresta. Estuve en un debate hace 15 días de un video que ya se subirá a YouTube también, yo creo, y era una persona homosexual versus una persona que hablaba sobre la homosexualidad dentro del judaísmo. Obviamente este muchacho con el que fui a debatir era de izquierda y obviamente era pro-Palestina, y yo le decía, la marcha del orgullo de la comunidad LGBTIQ más en Tel Aviv es la más grande, yo creo que de todo Asia, no importa si es Medio Oriente es brutal después de Estados Unidos, y eso él no lo sabía, mira, curioso, y él dijo, wow, yo no sabía. Le dije, en cambio en Palestina es legal apedrear o de acá, para no decirlo por YouTube. Entonces creo que uno cualquier espacio puede aprovechar para hacer asbará, porque asbará no es más que llevar pues la verdad de la realidad. Entonces, mi pregunta era, bueno, con tu experiencia, con lo que aconteció, que vos paraste un poquito el tema de, por lo menos tu canal. Sí. ¿Qué le aconsejas a un joven que está mirando, tiene su cuenta de Facebook, sus 500 amigos, no sé cuánto es un número razonable hoy en día de cualquier joven? Yo creo que para alguien que hace asbará, mira, yo digo que los DJs y los que hacemos asbará compartimos una característica, y es que tenemos que hacer exactamente lo mismo, así haya 1 millón de personas o 3, con la misma pasión, con el mismo cariño, con la misma energía. Entonces, un número significativo puede ser una persona que se va con una idea real de lo que el judaísmo es y deja y frena su discurso de odio. Me parece que ya es número significativo. ¿Y vos crees que porque una persona con argumentos, un joven que está viendo este video, o una persona que está viendo este video con argumentos, debate, de nuevo, con respeto y argumentos, debate en redes, vos crees que puede hacer cambiar la opinión? Te cuento lo último, yo tuve un comentario en el canal hace poco, una semana creo, un señor que no estaba de acuerdo y puso su punto de vista, y me molesté en responderle con mucho respeto. En mi canal lo van a encontrar, si el que lo busca lo encuentra. Me molesté en responderle con una argumentación. Sí. Y casi estructurado. Largo. Este señor no se molestó en responderme. Entonces yo lo que digo es, ¿usted cree que por medio de argumentos una persona puede lograr hablar con esta gente, o ya está enlavada la cabeza y si no tienen lo que responder no van a responder? ¿O te van a insultar? ¿O vos pensás que sí vale la pena hacer el esfuerzo de argumentar? Yo creo que vale la pena, porque igual dentro del antisemitismo también hay tipos de antisemitismo, digo yo. Hay un antisemitismo que es la réplica de mensajes de odio dentro del desconocimiento y la apatía real por profundizar dentro de descripciones conceptuales del judaísmo. Entonces hay gente que dice, yo no sé de ese tema, no me interesa, pero sí sé que los judíos controlan los medios de comunicación. Claro. ¿Sí? Ojalá si fuera. Más suscriptores. Seguro. O hay gente que dice, yo no sé ni dónde queda Israel en el mapa, ni por qué van a ese muro allá a pegarse, pero yo sé que si los presidentes gringos no van a ese muro y rezan, no quedan presidentes gringos. Y así hay un montón de teorías de conspis, se les dice, para no decir la palabra completa por YouTube porque también molesta. Entonces creo que ese desconocimiento apático sí vale la pena poner en contexto a las personas, pero también creo que hay un antisemitismo que está arraigado en el odio, con una premisa de polos opuestos, como de yo me determino a partir de lo que los judíos no son, con orgullo. Muchos antisemitas, o sea, eso parece mucho como el concilio de Jerusalén en el 100 después de Cristo, donde se reúnen las personas y dicen, los judíos hacen esto de esta manera, entonces nosotros lo hacemos, entonces nosotros lo haremos el domingo. Los judíos, por ejemplo, se casan los rabinos, entonces nosotros no nos casamos, por decir algo. Creo que hay antisemitas que funcionan de esa misma manera, pero de forma moderna. Entonces, los judíos están a favor de Israel, entonces yo estoy en contra de Israel. A los judíos les cae bien Javier Milei, a propósito de Argentina, entonces yo no voto por Javier Milei, me quedo en el discurso tonto del kirchnerismo. O por ejemplo, Zoran Mamdani, mi candidato a la alcaldía de Nueva York, está en contra de los judíos, entonces yo estoy a favor de Zoran Mamdani. Sí, es un antisemitismo que está basado en el otro, en el odio por el otro profundo, y creo que la discusión con ese tipo de antisemitismo son conversaciones estériles, porque el sesgo de confirmación está primando durante la conversación. Entonces casi diría yo que uno, entre más argumentos le da a este tipo de personas antisemitas, más reafirma su postura en contra de Israel o del judaísmo. Todo lo que uno les dice les reafirma a ellos, y ese es el sesgo de confirmación que además en las redes sociales es súper peligroso, porque también lo alimenta el algoritmo. Cuando tú consumes un contenido verde, el algoritmo te da más contenido verde. Sí. Solamente pensando en términos comerciales, para aprovechar el watch session y poderte pautar el contenido pues más eficaz comercialmente hablando. Pero eso lo que hace es que si tú, por ejemplo, sin culpa
viste un video de una conspiración en contra del judaísmo, te va a recomendar 2 y 3 y 4 y 5 y luego vas a terminar diciendo que los judíos hundimos el Titanic y que, mejor dicho, tanta locura que hay en redes sociales. Sí, entonces va de nuevo la pregunta. Mirá, un joven que está viendo esto, ¿sí tiene que responder o no? Mirá, yo el otro día escuché una conferencia también que la persona que creo que era, no sé, creo que fue Milei también, que le preguntaron, pero si yo fuera, bueno, lo digo, no importa, si yo fuera Kicillof, te pregunto esto y él dice, no, yo no le respondería a Kicillof porque lo que piense no me interesa. Yo lo que respondo son los argumentos para que las personas que están en el centro entiendan este argumento también. Sí. Este que ya está cebado y como vos decís que no tiene ni siquiera una identidad, simplemente lo hace por odio, yo no, con él no tengo lo que hacer. Como me defino a partir de lo que los judíos no son. Claro, con él yo no tengo lo que hacer. Sí. Pero con los que están en el medio y no saben bien de la discusión, con algún argumento por ahí a ellos sí los puedo... Sí. Yo creo que cuando uno se presta para un debate o se presta para una conversación argumentativa en redes sociales o en una reunión familiar o en lo que sea, en una clase, porque también hay muchos jóvenes que nos deben estar viendo y se sienten acorralados en clases en la universidad, no solamente judíos. Los tengo a mis alumnos de Rosario. Ajá. Muchos alumnos en la universidad tenían que escribir lo que el profesor quería que escriban, Sí. y no lo que ellos realmente pensaban. Porque Exacto. las universidades hoy están cooptadas. Exacto. Entonces, ¿cuál es la recomendación que yo creo que uno debe dar? Y es que uno sabe cuando una respuesta está argumentada y estructurada en favor de un pleno ejercicio de conciencia académica o de contexto o histórica o geopolítica, y también se nota cuando una respuesta está basada únicamente en el odio. Entonces, si una persona da argumentos con serenidad, con postura, por supuesto, pero con calma, y está errado o está a favor de lo que no es, o está repitiendo un discurso que infundan los medios de comunicación antisemitas, pues vale la pena dar el debate. Porque uno sabe que la persona tiene una respuesta estructurada y que está basado en lo que ha leído o ha escuchado o ha visto de una forma mucho más serena. Pero cuando una persona llega inmediatamente con un comentario de odio brutal, trayendo a colación, por ejemplo, la Shoah o las cruzadas o la persecución que hubo en Europa por parte de Portugal, de España, porque fueron muchos países, no solo España, ahí uno sabe que es con intención de odio, que es con intención no de debate constructivo, sino simplemente de ataque. Cuando uno siente el ataque, yo creo que ahí no vale la pena hacer asbarada. No vale la pena responder, hay que mejor dejarlo pasar por alto. Cuando a mí me comentan en las redes sociales, porque recibo comentarios todos los días de gente además que yo siento que hay una expresión en Colombia que es se les zafa un tornillo. Y entran y me comentan todas las fotos de Instagram con 5 GIFs de Free Palestine o From the River to the Sea o un montón de o pisando la bandera. O sea que yo digo, bueno, póngame un comentario, lo logro entender, exprésese, para eso están las redes sociales. Y hablamos. Sí, pero hombre, en 15 fotos, 20 comentarios, muchos emojis, que pues es la metaironía de la que hablaba, que uno dice, esto es un ataque de odio brutal, esta persona no le va a cambiar la manera de pensar, sino hasta cuando su líder político cambie de discurso. Hasta entonces no hay cómo convencerlo de nada, entonces ahí no vale la pena. Qué interesante. Yo creo que por tiempo tenemos que dejarlo acá, no quiero robarte más tiempo también, pero tenemos que seguir esto, así que públicamente te pongo la invitación. Claro. Que hagamos la segunda parte. Rab, muchas gracias, yo feliz de poder seguir haciendo lo que nos corresponde a todos. Es un acto no solamente de amor propio por lo que somos y por lo que hemos sido toda la vida, sino también es un acto de justicia, y hoy podemos hacer lo que nuestros ancestros les hubiera encantado hacer, algo al menos cerquita posible. Hoy tenemos todas las herramientas, ya no estamos escondiéndonos, ya no estamos corriendo, ya no nos persiguen con leyes, ahora nos persiguen con pancartas, es mucho más fácil. Entonces creo que hay que hacerlo porque vale la pena. Muchísimas gracias. No, Rab, a ti y bueno, a todos por vernos.